Hoy ponemos la mira en el debate sobre el secreto bancario y las peleas entre el gobierno estadounidense y los bancos suizos. Este enfrentamiento proviene o data de la crisis financiera. Estados Unidos ha estado reclamando desde entonces información sobre estadounidenses de los que el gobierno cree han evadido impuestos. Varios bancos están bajo investigación. La presión crece, pero Suiza es reticente a romper con una práctica que se remonta a casi 100 años, que protege el secreto bancario de los clientes y datos como sus nombres, números de cuenta y saldos. Se trata también, según defienden, de defender a los empleados, de proteger a los empleados de despidos y demandas injustificadas. Además, argumenta que no puede proveer la información bancaria de los clientes estadounidenses hasta que no se haga una enmienda al llamado tratado bilateral entre ambos países, que está detenido, parado en el Senado desde que se presentó en el año 2009. Y surgió recientemente una propuesta del gobierno suizo que pudiera resolver ese punto muerto y permitir que los bancos dejen estos problemas en el retrovisor, en el pasado. Pero hay reservas, porque los bancos suizos no están obligados a participar, tendrían que pagar multas y no están exentos de demandas del gobierno estadounidense. Ok, sabiendo este contexto y antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. La pregunta es simple y al punto. ¿Deberían las instituciones financieras del mundo estandarizar las cláusulas de secreto bancario? Vota, opina. Y si prefieres, puedes enviar tus mensajes a través de nuestras cuentas en Twitter, @quefrías y @XavierServiá, CNN. Para analizar este asunto nos enlazamos con Marta Colomar. Ella es abogada especializada en comercio y transacciones internacionales. Marta, es un placer tenerte en el programa. Antes de entrar en el tema sobre Suiza y Estados Unidos, la pregunta que uno se hace es ¿por qué este secreto bancario suizo es tan famoso que desde la Segunda Guerra Mundial se hablaba mucho, que salvó muchas cuentas de judíos? Unos critican que ayuda para el lavado de dinero. ¿Qué es lo que lo hace tan secreto en comparación a otras cuentas bancarias de, por ejemplo, Estados Unidos, México, Argentina? ¿Cuál es la especialidad de una cuenta bancaria secreta en Suiza? Lo importante del secreto bancario suizo es la protección que ofrece a sus clientes, especialmente en relación a investigaciones que se hayan hecho. Y como usted sabe, por ejemplo, en el caso de UBS hubo precisamente muchísimos problemas porque cuando la investigación de Estados Unidos se inició, UBS no quiso dar cierta información que al final terminó dando como 4.000 nombres de clientes que estaban evadiendo impuestos en Estados Unidos. Ahora, Marta, para ir un poquito más a fondo, yo he leído algunos estudios sobre el secreto bancario que, como sabes, pues es una cuestión histórica para Suiza, y los expertos lo dicen muy claro, no es una barrera monolítica la del secreto bancario suizo, porque sí contempla divulgar la información, es decir, un equilibrio entre proteger la confidencialidad de los clientes que están en esos bancos, pero al mismo tiempo este secreto bancario estaba sujeto desde hace años ya, no desde la crisis, a una serie de ámbitos: el ámbito de las leyes locales en Suiza, el ámbito de los tratados internacionales. Ayúdame a entender qué cambió, cuál es la diferencia entre ese equilibrio que ya tenía la ley suiza sobre el secreto bancario y lo que pasa en los últimos años. Lo que está pasando en los últimos años y precisamente ahora con esta nueva propuesta que hay ante el Parlamento suizo es que se va a permitir a los bancos suizos que transmitan información al Departamento de Justicia de Estados Unidos directamente. Información en relación a cuándo se abrieron cuentas, cuándo se cerraron cuentas, si hubo transferencias bancarias, información sobre terceras personas que pueden haber ofrecido una asesoría fiscal a esos clientes americanos que han estado evadiendo impuestos. Lo que sí que es cierto es que la ley suiza, el secreto bancario suizo, nunca permitió que se pudiera lavar dinero, nunca protegió el lavado de dinero, sí que protegía los intereses de sus clientes, pero ahora mismo se está flexibilizando precisamente ese secreto bancario para facilitar la negociación entre el Departamento de Justicia americano
y los bancos suizos que están bajo investigación por violación de las leyes fiscales americanas. Está claro que Suiza no tan solo tiene la presión de Estados Unidos, sino también tiene la presión de Alemania y de otros países en Europa que están exigiendo que se haga una mayor transparencia porque ellos argumentan, oye, tú tienes mucha gente de nuestros propios países que pudieran estar evadiendo impuestos y nosotros como gobierno estamos perdiendo de esos ingresos. Ahora, son dos cosas el debate que hay entre los bancos y el argumento del Departamento de Justicia que dice que hay clientes estadounidenses que están evadiendo impuestos, lo cual este plan, si entiendo correctamente y me corriges, este plan lo que haría es, bueno, vamos a tratar de cerrar este capítulo sobre el debate de estas cuentas de clientes estadounidenses en los bancos suizos. Eso es una cosa. Otra cosa es lo que vamos a hacer de aquí hacia el futuro. Entiendo que en el 2009 se pasó, bueno, no ha pasado, se presentó un proyecto de ley que se tiene que hacer una modificación al tratado entre Suiza y Estados Unidos en materia impositiva. Y ese no ha pasado en el Senado. Primero, ¿qué es lo que tiene ese plan? Y segundo, es ¿por qué no pasa? Ese plan establece un tratado de doble imposición que lo modifica, el tratado de doble imposición entre Suiza y Estados Unidos. Mediante ese tratado va a haber como un intercambio semiautomático de información entre Estados Unidos, porque es una ley americana, y los otros gobiernos, especialmente el gobierno suizo. Va a ser un intercambio casi automático y no está pasando porque me parece que hay un senador de Kentucky que no la está dejando pasar de momento en el Senado. Pregunto una cosa, Gaby, antes de... ¿Eso entonces lo que lograría esta ley, asumiendo que pasa, ayudaría entonces a estandarizar la forma como se van a manejar las cuentas secretas, no tan solo en Suiza, sino en diferentes partes del mundo? ¿O no va a haber una estandarización en cómo manejar las cuentas secretas? El tratado de doble imposición va a permitir que se estandarice entre Suiza y Estados Unidos. Sin embargo, hay otros proyectos de leyes y otros tratados en los que varios países, incluso la Unión Europea, han entrado, como es el FATCA, que obliga a todos los bancos extranjeros a ofrecer información casi automática, información fiscal sobre sus clientes para precisamente estandarizar el manejo de las cuentas bancarias alrededor del mundo. Con un interés particular de Washington, que son ese intercambio de información sobre aquellas personas que tengan alguna obligación con el fisco estadounidense. El FATCA, que por cierto Suiza, entiendo yo hasta ahora, Marta, no lo ha ratificado. La pregunta que uno se hace, además del tema de la estandarización de estas reglas del secreto bancario, es prácticamente si está evaporándose el beneficio de ese secreto bancario, que incluso las autoridades suizas lo protegían a tal grado de amenazar con retirar la licencia al banco que violara ciertas reglas de protección de la confidencialidad de los clientes. Totalmente, totalmente. Está desapareciendo el secreto bancario, desafortunadamente para los que se aprovecharon de él, pero sí que está desapareciendo, aunque algunos dicen que precisamente lo que está haciendo Suiza es una solución, está tomando una solución a un problema que es muy inteligente, ¿no? Permitir a sus bancos que negocie directamente. El FATCA aún no lo ha ratificado, entonces va a ser un proceso un poquito lento, pero otros sí que dicen que no se tiran las manos a la cabeza y dicen cómo puede ser que el secreto bancario, un principio fundamental del sistema financiero suizo, se esté eliminando, pero bueno, las circunstancias de hoy en día lo requieren y es por el bien de todos que así sea. Pero Marta Colomar, ¿sabes lo que me preocupa de todo esto? Porque por un lado, cuando se habla de cuentas bancarias secretas, siempre se pone el lado negativo, sí, lavado de dinero, que si terrorismo, que si narcotráfico, pero también hay que pensar en la parte positiva de tener un respeto hacia lo secreto. ¿Por qué? Tú te imaginas que tú vives en un país donde tienes un Estado con ínfulas totalitarias, que te está persiguiendo porque tienes dinero, tú te quieres proteger. Mira lo que ha pasado recientemente en los Estados Unidos con el IRS, que ahora estamos viendo cómo fue Target, cómo fue apuntalando a ciertos sectores que tenían una mentalidad política muy distinta a la administración. Y eso, por tanto, si nosotros empezamos a abrir esa caja de Pandora de las cuentas secretas, pudiéramos estarle dando también el poder a los gobiernos con la excusa de la evasión fiscal, también perseguir a enemigos políticos por una cuestión ideológica.
Y ahí es donde hay que encontrar un balance entre la privacidad de las personas, el secreto bancario y evitar el delito de la evasión fiscal y del lavado de dinero y terrorismo. Pero el secreto bancario suizo, que quede claro, no lo protegía anteriormente. Así que eso no ha cambiado. O sea, cuando tú dices no protegía, ¿te refieres a qué que no protegía? Sí. No protegía el lavado de dinero ni financiamiento al terrorismo. Con mayor razón, entonces, uno se pregunta si estas son las presiones políticas derivadas de una crisis financiera en la que los gobiernos están viendo obligados a buscar recursos fiscales desde donde puedan, si es que no existía este tipo de operativos encubiertos por parte de las autoridades suizas. Yo quiero recordarte que un banco cerró en 2012 después de que Estados Unidos en Suiza lo persiguió, el banco más antiguo del país. Pero ¿qué hay de uno de los pilares en el que se ha construido la ley del secreto bancario en Suiza, por lo menos, que es el derecho civil a la privacidad personal? ¿Qué pasa con ese derecho civil en el contexto que está diciendo Xavier? Obviamente hay que analizar los dos. ¿Qué prevalece más, el derecho civil a la privacidad o prevalece más el hecho de que estés evadiendo impuestos o que estés haciendo cosas que no deberías hacer con tu dinero? Entonces, ese es un análisis muy complicado en el que derechos fundamentales están involucrados. Obviamente, como tú has señalado, sí que parece que es como un intento de recuperar el capital que se ha fugado de los distintos países para recuperarlo, dada la crisis financiera de todos los países. España, por ejemplo, también emitió una ley en la que permitía que el dinero que estaba fuera de las cuentas bancarias españolas regresara a España casi impune, con algunos requisitos, ¿no? Pero casi impune, y mucha gente se acogió a esa amnistía fiscal, y parece que es lo que está pasando con Estados Unidos, que quiere recuperar todo ese dinero que has estado evadiendo precisamente por la crisis fiscal que ha estado sufriendo. Marta, la solución es muy sencilla. Ataca la evasión, pero limita el poder coercitivo que tiene el gobierno, porque también lo utiliza para atacar a aquellos que se oponen a su forma de pensar. Por eso es una solución que hay que buscar, porque no todos tampoco están evadiendo impuestos, porque aunque el gobierno lo diga, no necesariamente es así. Marta Colomar, especialista en temas bancarios, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.